necesita para que exista capitalismo en la agricultura? Estas tres cosas. Propiedad privada sobre la tierra y una renta por su uso. Que lo que se produzcan sean típicas mercancías agrícolas. Y tres, que la fuerza de trabajo que labore ahí sea plenamente asalariada. ¿Qué otros aspectos se pueden ampliar sobre esto en el primer tema? Por ejemplo, que no tenemos una agricultura moderna en el país. Hay una parte atrasada y una parte moderna. ¿Dónde vemos la parte atrasada de la agricultura? En los mercados populares, donde las cosas se regatean, donde las pesas, donde las balanzas que tienen pesan libras de 14 onzas, y eso lo sabemos. Donde el ciento de naranjas vale 60 quetzales en la mañanita, a las 8 de la mañana, y vale 30 a las 3 de la tarde. Mientras que en Walmart decíamos un día, la naranja vale exactamente lo mismo a cualquier hora. Y las van a preferir tirar antes que regalarlas. ¿Por qué? Porque si las regalaran, entonces no son mercancías agrícolas. Entonces no estaríamos hablando de mercancías. No estaríamos hablando de modo de producción capitalista. Una gran parte de la propiedad territorial no es utilizada como factor moderno de producción. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que es dueño de 100 kilómetros de tierra, vive en una casa de 20 por 20 y el resto prefiere tenerlo como monte, pero no cultivarlo. Es gente que se excita sabiendo cuánta propiedad tiene, aunque no la esté cultivando. ¿Se recuerdan de una historia en Socio, ahí en el libro, que dice, un terrateniente tomó su caballo y dijo, mucha, voy a ir a ver cuánta tierra, hasta dónde llega mi propiedad? Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y se perdió. Nunca más se le volvió a ver. No se sabe si se fue entre el barranco, si se lo comió un tigre, si se tropezó y se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Nada, nada. Pero la moraleja es, tenía tanta tierra, que se perdió y no pudo regresar. Eso sucede aquí mucho. Hay gente que prefiere tener la tierra sin usar a alquilarla, por ejemplo, a una comunidad campesina que la haga producir. Es una condición de privilegio, o sea, la posesión de tierra aquí en Guatemala se luce como un privilegio, no como tener un factor productivo. No existe un mercado de tierras. La inexistencia de un mercado de tierras es inadmisible hoy, porque eso fue un acuerdo de dentro de los acuerdos de paz. Uno de los acuerdos de paz contempla la necesidad de tener una bolsa, dice, una bolsa de tierras para venderle a la comunidad que no tenía o que tenía poca. Es decir, el Estado ha incumplido con los acuerdos de paz. Álvaro Arzú firmó que iban a haber fincas puestas a la venta para la gente que quisiera trabajarlas. Eso no se cumplió. No hay registro eficaz de la propiedad territorial. Nuestro catastro no es preciso, no es veraz en decir hasta dónde llega mi propiedad y dónde empieza la de otro. A lo más, dice, en el área rural, a lo que se llega es a establecer un derecho consuetudinario. Es decir,
Todos los vecinos dan fe que don Julio es dueño de ese terreno. Sí, es dueño. Todo el árbol genealógico de don Julio ha sido dueño de ese terreno. Pero con ese derecho consuetudinario, es decir, de palabra, don Julio va a un banco porque quiere un préstamo para hacer un cultivo y no se lo dan. Porque los bancos lo que quieren es el título de propiedad. Y es una de las razones, vamos a verlo más adelante, de que la gente no es sujeta de crédito. B. La producción de mercancías. Limitada a la producción de unas pocas mercancías tradicionales de exportación. Las típicas mercancías agrícolas que se pueden identificar muy bien son el café, el azúcar, el cardamomo y el banano. El quinto, que es el petróleo, no, porque ese pertenece al sector secundario de la industria de extracción. ¿Sí? Es decir, tenemos un modelo de agroexportación muy reducido. Se han ido incorporando otros, se ha tratado de hacer otro modelo, pero nada pega porque recordémonos de la teoría de la dependencia. Hay condicionantes que limitan a un país como el nuestro querer diversificar su modelo de agroexportación. La caña de azúcar domina la producción agroindustrial en la región de tierras más fértiles. Productos no tradicionales de exportación, se han querido agregar nuevos productos de exportación, pero en mínima cantidad. Una fracción importante de los alimentos sigue siendo cultivada con destino al autoconsumo. Lo que tiene Guatemala son entonces dos modelos. Uno de agroexportación, basado en esos 5 productos, 4 de ellos agrícolas, y el modelo de consumo interno. Ese está formado por el maíz y el frijol. Otros por ahí, pero no, principalmente maíz y frijol. Y dice el libro que el consumo de maíz y frijol al final resulta siendo la dieta histórica de la sociedad guatemalteca. Y que pareciera ser que seguimos atrapados en el tiempo, porque todavía tenemos la morfología, la forma de nuestros pómulos, la forma de nuestra frente, ¿sí? La forma de nuestra quijada, ¿sí? Como los habitantes de hace 500 años, de hace 600 años. Y agregando, si pusiéramos a dos gemelos distantes unos de otro, uno en Estados Unidos y uno en Quiché, los separamos a los 5 años, pero los juntamos a los 12, ya no se parecen en nada. El consumo de alimentos es distinto, el nivel de proteínas, de aminoácidos, de carbohidratos, de es diferente. El otro vendría alto, fornido, y el que se quedó aquí sería del tamaño promedio de la población donde se encuentra. Es decir, las condiciones de la canasta de alimentos tienen mucho que ver en esa transformación biológica y principalmente, como les dije, morfológica. ¿Sí? ¿Quieren opinar? Me avisan. La contratación de fuerza de trabajo. En los años 80 hubo una gran crisis del sistema capitalista. Lo vamos a ver más adelante. El sistema capitalista tuvo una gran recesión económica
Ya vimos que es una recesión económica cuando se cae el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eh, y deja de haber crecimiento económico. Y la producción de café se vino abajo. Se perdieron alrededor de 500,000 de puestos de trabajo en café y nunca más se volvieron a recuperar. De los años 80 para acá, la gente solo ha tenido dos caminos. Uno, buscar migrar, una migración interna hacia regiones como Petén y la Franja Transversal del Norte. ¿Qué departamentos forman la Franja Transversal del Norte? ¿Alguien lo sabe? Licenciado Kevin, A ver, a Pazley. Kevin Alexis quiere opinar. ¿Rafael? ¿Sí, Kevin? Gracias, licenciado. Solo consultando, yo recuerdo que en un libro hace años vi que el PIB de Guatemala en los años antes de la Primera Guerra Mundial se encontraba siendo el mayor socio comercial Alemania. Pasada la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, y ya el principal socio comercial de Guatemala se vuelve Estados Unidos. Entonces, me imagino que el PIB también se relaciona o está también, ¿cómo podría decir la palabra? El tema exterior también afecta en el sentido de quién va a ser el que más le consume al país. Ajá, claro que sí. Lo que pasa es que Alemania resulta siendo un país perdedor tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial. Y siendo Estados Unidos el país que geopolíticamente hablando es al que pertenecemos, Estados Unidos le prohíbe niveles de comercio altos o grandes con Alemania. Estados Unidos nos compra el café en las cantidades que le da la gana, a los precios que le da la gana. Pero si Guatemala le quiere vender hoy a Alemania café a muy buen precio, primero le tiene que pedir permiso a Estados Unidos. Esa es la relación de dependencia comercial, industrial, financiera, colonial, que menciona Celso Furtado, que menciona Cuevas, que menciona Lange en el folletito. Sí, es cierto. Pero eso cambió mucho con la Primera Guerra Mundial, principalmente con la Segunda. Y el otro camino que le quedó a la población guatemalteca fue irse a los Estados Unidos. Vean todo lo que ha pasado con la migración hacia Estados Unidos. ¿Cuántos guatemaltecos viven en Estados Unidos? Dicen que unos 3 millones más o menos. ¿Cuántos habitantes de Guatemala viven en Estados Unidos? De acuerdo con cálculos de la Cancillería, en Estados Unidos viven alrededor de 3 millones de guatemaltecos, la mayoría de manera irregular. Por eso es que los datos del INE no cuadran con los datos del RENAP. El censo del RENAP tiene menos personas, perdón, el censo realizado por el INE tiene menos personas que el dato que tiene el RENAP. ¿Por qué? Porque dice el RENAP, aquí nació don Julio, pero no dice que se fue a los Estados Unidos. Y siempre ha habido como una especie de controversia entre cuál es la población
correcta, o el número de habitantes más cercanos a la realidad, ¿verdad? Desde que apareció el RENAP. Pero es comprensible que el dato como más afinado lo tiene el INE. Si no fuéramos aquí alrededor de unos 19 o 20 millones de personas. Entonces, en términos de migración, qué ironía que el Estado guatemalteco es dominado por cafetaleros. Las órdenes principales al Estado se las da la base económica principalmente de los cafetaleros. Y vamos a ver más adelante cómo el café apenas ingresa en divisas la mitad de lo que ingresa de remesas. Vamos a ver, ayúdenme. Valor de las exportaciones de café en Guatemala. Dice, las exportaciones de Guatemala de café alcanzaron un total de 679 millones de dólares en el 2018. 679. Valor de las remesas en Guatemala. En el 2021, Guatemala registró un nuevo récord de divisas recibidas por remesas, al sumar 15.295 millones de dólares, monto con el que se recuperó un 34%. ¿Ya? Comparemos 679 millones contra 15.295. Nos manda desde la base económica un sector, una fracción de clase, ¿sí? Que no aporta nada, pero que sigue teniendo las mejores tierras, las tierras más fértiles y principalmente las fuentes de poder. Qué ironía. Concepto de estructura agraria. Entonces ahora ya podemos decir un concepto de estructura agraria. Es el conjunto de las relaciones sociales de producción que entablan los habitantes rurales de un país entre sí por medio de un objeto especial, la tierra. Es decir, las personas están alrededor del objeto principal de producción que es la tierra. Ahora, al analizar lo que está en el centro, tenemos que decir la propiedad de la tierra. ¿Cómo es la propiedad de la tierra? ¿Es comunal? ¿Es estatal? ¿Es eclesiástica? ¿Es privada? ¿Mm? Y del otro lado, ¿la tierra es plana? ¿La tierra es muy inclinada? ¿La tierra es fértil? ¿La tierra es poco fértil? Y entonces dice, se forma un tridente. Estructura agraria es vincular tres fenómenos: población, tierra y lo que se produzca en ella. Población, tierra y el resultado de esa relación. Si yo campesino tengo poca tierra, ¿cuál va a ser el resultado de mi trabajo? Si yo cafetalero, a la gran que insulto, tengo tierra fértil, mucha tierra fértil, ¿cuánto voy a producir? ¿Estamos? ¿Cuál es la importancia de estudiar la estructura agraria? Dice que
Hay que analizar dos aspectos de la población. La población económicamente activa, pero principalmente la población ocupada. Ese criterio hoy todavía tiene vigencia. Dice, por eso es importante su estudio derivado de la problemática que representa en las estructuras de propiedad. La estructura agraria es ineficiente e inequitativa, que mantiene a una mayoría de la población del campo en situación de pobreza absoluta y pobreza extrema. Vamos a ver unos cuadritos así rápido. Si es necesario, lo vuelvo a explicar el lunes. Problema. Esta es la población total en edad de trabajar. De aquí se fraccionan dos. La que está activa y la que está inactiva. La que nos interesa es la población ocupada. La desocupada no. Esta. La población ocupada de Guatemala es 6.8 millones de personas. Ahora, el análisis aquí es, de estos 6.8 millones de personas, ¿cuántos están en el sector primario de la agricultura? ¿Cuántos están en el sector secundario de la industria? ¿Y cuántos están en el sector terciario de los servicios? Y hay una lógica, cierta lógica que no se cumple. ¿Cómo así va? Miren pues, en el año 18, si el sector primario participa con el 13% del PIB, ¿no suena lógico que la población que trabaje ahí sea también más o menos del 13%? Si la industria produce el 24%, ¿no tiene cierta lógica que también ahí participe el 24%? Y si los servicios producen el 62% del Producto Interno Bruto, ¿no tiene cierta lógica que también la población ocupada, el 62% o algo parecido, esté ahí? Pareciera tener cierta lógica. Sin embargo, eso resulta que no es así. Y aquí viene lo dramático. Vean cómo la población ocupada según la actividad económica. El 33% de la población ocupada está en la agricultura. ¡Wow! El 20... Licenciados son los que peor ganan, ¿verdad? ¿Manda? Y creo que son los que peores salarios tienen. Digamos, la Claro. gente que trabaja para el campo y eso, y viendo esa gráfica, es la fuerza, el motor, pues, de fuerza que mueve todo esto, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y son los que los que menos ganan si el salario es el oficial. Y vamos a ver una gráfica donde de cada 100 personas que están en el campo, 82 están en el sector informal. O sea, no les pagan 20 quetzales el día, 30, 50, si quieren. En las industrias, a ver, el 12.6%. En el comercio, ¿se acuerdan que habíamos esa clasificación? Comercio, administración pública, actividades de servicios, construcción, profesionales y científicas, actividades financieras, información y comunicación, todo esto, servicios. Esto es lo relevante.
De cada 100 personas de la población ocupada, 33 están en la agricultura. Y es el sector que menos genera. Por eso se dice que tenemos una estructura agraria inequitativa, ineficiente. Es obvio pensar entonces que ahí están los peores salarios. Es obvio pensar que ahí están los aspectos tecnológicos menos avanzados. Ahí hay mucho atraso. ¿Cuánta gente hay que cultiva con tractor contra cuánta gente hay que cultiva a pie? Por eso es que ya no caben. Y por eso en familias de 10 miembros y padres y 8 hijos, ¿sí? Los de en medio son los que ya no caben y se van a buscar el sueño americano. Y lamentablemente quedan muertos en el camino. O se vienen a la capital y son los que lustran calzado. Son los que se ponen a hacer piruetas en las esquinas. Son los que se vuelven ladrones. Son los que se incorporan a la mara. Y otra cosa en saber. Privado, preocupación privada, jornaleros, empleo privado, todo eso. Bueno, nada de tema. Vamos a ver. Población ocupada según el contrato. Según contrato. Miren la población que no tiene contrato. 66 de cada 100 no tienen contrato. A nivel general. 34 de cada 100 no tienen contrato en el área metropolitana. 65 no tienen contrato en el resto urbano. Pero miren, en el área rural, 82 de cada 100 no tienen contrato. Es decir, su relación, su vinculación con una empresa es fuera de planilla. Y miren los que tienen tiempo indefinido. ¿Dónde están la mayoría? En la capital. Vamos a ver qué otra hay aquí. Bueno, por mercados, formal e informal. Miren, de cada 100 personas, 71 están en el mercado informal. Y la SAT insiste en que los que tributemos, ahí están encima de uno, ahí, haga pues, tribute. Pero el 71% está afuera. Y decía un amigo, con 100,000 que la SAT realmente controle, hasta se regula la carga tributaria. ¿De cuánto debería de ser la carga tributaria? Del 12%, por el lado del IVA. ¿Cuánto es desde el golpe desde el que cae Otto Pérez y la Roxanita? Está entre el 10 y el 10.5. Los que más evaden son 100,000. Adivinen de quién es. Y no evaden un centavo, evaden millones. Y es terrible, licenciado, porque el que más tiene, más quiere, ¿verdad? Y menos Claro. aporta. Y vean ahora cómo está cómo están dándole vuelta desde que quitaron a la CICI. Han ido cambiando jueces, han ido cambiando han ido cambiando todo el organismo judicial para empezar a sacar a los que están presos. Ya casi sale Sinibaldi. Ya casi sale
Ya casi, a ver si no sale libre el taquero. Vean cómo le han ido dando vuelta a todo. Licenciado, ¿y usted cree que así por el camino que vamos va a cambiar algo en Guatemala? Yo siento que vamos para peor y yo no sé, la verdad es que hasta da miedo a veces pensar en quedarse a vivir aquí, en qué futuro le espera el país, porque, o sea, ya todo está cooptado, todos están haciendo negociaciones entre ellos y realmente la población somos los que estamos más afectados, Claro, digamos que somos la clase media, que yo creo que al final aquí ya ni existen solo la clase alta y la clase baja, somos aquí, pero digamos la clase media es la que mantiene el país, pues los que trabajamos, porque los que tienen poco no aportan y los que tienen mucho lo evaden. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo no le veo un futuro al país, no sé qué opina usted. pues sí, sí. Fíjense, tenemos una estructura tributaria regresiva, así se le llama. Aquí tributa más el que menos tiene, ¿sí? Y tributa menos el que más tiene. Y como decía el cuate, mira vos, con 100 NIT, y los empezó a escribir, porque trabaja en la SAT. Mira, estos son los NIT, estos, ¿ve? Ahí se solucionarían los problemas de falta de fondos de todo tipo. Pero no es así, ¿va? Estamos hablando de la misma SAT, de las aduanas, del Ministerio de Finanzas, de los ministerios. ¡Híjole! ¿Y cuántos empleados trabajan en el Estado? Apenas trabaja el 5% de la población ocupada. Pero bueno, el mercado informal, ¿por qué es tan grande? Porque la gente a la buena o a la mala, ¿sí? Con trabajo formal y lo pierde, mira de todos modos qué hace para llevar pan y tortillas a la casa. ¿A alguno de ustedes no les ha tocado trabajar de cosas que jamás se hubiera imaginado porque perdió el trabajo formal que tenía? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Yo tuve de practicante a un patojo, no sé si les conté, yo cuento un montón de cosas, a un patojo que era payasito y se llamaba Chiltepito. Eh, Llegó de practicante, muy bueno para la computadora, eh, pero dice que no quería empleo, o sea, después de su práctica no quería empleo, porque tenían sus servicios de payasitos con su papá, y atendían show de niños, de niñas, todo eso. Y dice que eso les deja un montón de dinero. Ahí está. La gente encuentra la manera de hacer dinero. Si alguno de ustedes encontrara la manera de hacer el dinero hoy y empezar a ganar 50,000 quetzales, seguiría entrando a clases. Eso sería muy difícil. Lick. La verdad, no, Ahí está. Rural, miren en el área rural cuánta gente informal hay. 83 de cada 100. Y es la gente a la que le dicen, te pago 50 quetzales si me chapeas el terreno. Mira, te doy 100 quetzales hoy si pones 10 postes, 10 de esos postecitos para poner después el alambrado. Si contratara a una planilla, serían 2 personas y tiene que pagar pasivo, tiene que pagar aguinaldo, vacaciones. No, mejor se va por el mercado informal. Hay aquí, por último,
El mercado, el desempleo. El desempleo visible dicen que es del 2.8%. O sea, de cada 100 personas, 3 no tienen empleo. ¿Creen ustedes eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Creerían ustedes este dato? De cada 100, 3 no tienen empleo. ¿Qué es lo que enmascara este dato? El Trabajo informal. informal. Esto es lo que enmascara, ¿no? Porque entonces la gente se declara que tiene fuente de ingresos. No se declara desempleado. De payasito, sí, pero genera. Yo le preguntaba a un patojo que lustra zapatos. Vos le decía, ¿cuántos pares de zapatos, a cuántas personas le lustra sus zapatos en un día malo? Dame el dato de un día malo. Ah, me dijo, son unas 15 personas. ¿Y cuánto cobras por cada uno? Pues son 3 quetzales. Va. Y en un día súper, súper, súper bueno, ¿a cuántos les lustras los zapatos? Ah, me dijo, por lo menos a unas 30 personas. Creámosle más o menos, ¿va? Si fueran 30 personas, a 3 quetzales, ¿cuánto es? 3 por 30 son 90 al día. Y me dijo que trabajaba de lunes a sábado y descansaba domingo. Son entonces 6 días. 90 por 6, 540. Por 4, 2160. Si eso lo vinculamos, por ejemplo, a un salario mínimo, son 3.210 más o menos. Él gana casi el 70% en una actividad informal. Miren cómo es la vida subterránea en la economía, cómo es la informalidad. Vayan a la terminal y se podrán dar cuentas desde qué hora la gente está comprando y vendiendo. Es impresionante eso. Uno va a la terminal y hay de todo. Bueno, déjalo ahí. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con los tipos de trabajo? Es increíble que hay trabajos del sector informal donde uno resulta ganando más que en el mercado formal. ¿Alguna opinión? Lick, pues yo pienso que el trabajo informal, en cierta manera, viene a apoyar bastante a muchas personas, o sea, familias que son, ¿qué le digo? 6, 7, 8 miembros, ¿no? A una familia de 3 pelones, o sea, de que tienen que planear tener un hijo o 2 hijos máximo, ¿verdad? O sea, el trabajo formal pues los va a sostener, mientras que una familia de 8 no es lo mismo, va a mantener un salario normal que buscar otro ingreso mayor para poderlo sostener, por lo menos.
sostenerlos con algo para poder sobrevivir y lógicamente el trabajo informal es uno de los puntos más factibles y más fáciles de poder mantener dinero, ¿no? Porque es algo que hoy trabajo duro un día, una noche y siguiente día descanso, no tengo horario y siguiente día vuelvo otra vez a generar dinero y así es como va creciendo el informal, ¿no? Y al final Exacto. vive mejor que la otra pareja que está trabajando normalmente, ¿no? Sí. Fíjense que yo, por ejemplo, yo en lo personal, tengo un trabajo de día, doy clases en la noche y doy clases en el plan fin de semana. Tengo 3 trabajos. Tengo 3 trabajos. A nivel profesional, ¿va? O sea, pareciera que hasta en el mismo sector de los profesionales hacemos un gran esfuerzo. Miren un médico, trabaja en el ICS en la mañana, trabaja, no, este doctor que conocí, trabajaba, ¿cómo era la cosa? Espérenme. Así, trabajaba de 7 a 11:30 en el ICS, o a las 12, algo así. De ahí trabajaba en un centro de salud y después se iba a su clínica. ¿A qué voy? Aunque en los tres tenía plaza, o sea, son puestos presupuestados, a lo que voy es a cómo a nivel profesional también se hace un gran esfuerzo por llevar centavitos honrados a la casa. ¿Ya? Ahora, si lo vemos en el plano de la gente que pierde su trabajo formal, pero que recién se casó, recién tiene un hijo, recién adquirió la deuda de la casa, recién adquirió la deuda del carro, hijo se la ve a palito, ¿verdad? Es gente que pierde la casa, es gente que resulta vendiendo el carro, y es gente que en nombre del amor, la esposa termina trabajando. Y eso que el acuerdo era que él se hacía responsable de todo, porque es capaz, pues sí, sí es capaz, pero no hay trabajo. Por ahí va a salir en su momento el problema del empleo actual, que es sumamente difícil. Bueno, ya me cansé. Que tengan feliz noche entonces y me cuentan qué hacemos el día lunes. Y por supuesto que mañana están cordialmente invitados a la actividad. No solo va a haber marcha, ¿verdad? Van a haber actividades culturales. Fíjense que en socio, no sé si les conté, cuando vimos que las actividades de la huelga se cayeron, durante 5 años estuvimos formando estudiantes para que comprendieran que la huelga de Dolores no es solo el acto de ir al desfile. Hay que pintar mantas y se hace con días de anticipación. Hay que armar comparsas y se hace con días de anticipación. Hay que armar teatro popular. Hay que armar ta. Y formamos un gran contingente porque nos dio lástima ver cómo el día de la huelga de Dolores iban 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas acompañando todo el desfile bufo. ¡10! El siguiente año ya fueron 1,200 estudiantes. El siguiente año fueron 2,000. Y eso lo hicimos varios profesores de matemáticas, de socio, de derecho, de técnicas. No me acuerdo. Como al 5.º año empezaron las amenazas de la Asociación de Estudiantes de los jamones que dejáramos de estarnos metiendo en actividades propias de los estudiantes. Nos amenazaron de A, de B, de C, de D. Y entonces
Ya para 5 años después habíamos formado un grupo líder dentro de los estudiantes que les pasamos la batuta a ellos y continuaron con las actividades. ¿Saben qué fue lo importante? El primer año la gente no quería ir. Los pocos que fueron se convirtieron en los que en la réplica de que el año siguiente ya no eran nuestros alumnos de socio, pero llevaron a muchos alumnos nuevos. Y los otros llevaron a otros, y los otros llevaron a otros, y los otros llevaron a otros. Y ¿saben? Por ejemplo, los llevamos al grupito que se seleccionó para cantar, para grabar las canciones que iban a salir en el desfile bufo. Los llevamos a un centro de grabación profesional que está ubicado en la zona 2, en la 11 Avenida, al final de la 11 Avenida. No me recuerdo cómo se llama, por donde está un famoso colegio que se llama Montessori, al final. No Montessori, no, Vanguardia Juvenil. Y grabaron las canciones. Y entonces, el día del desfile, ojo, muchos no pudieron ir porque es viernes hábil de trabajo para el sector privado. Muchos no pudieron ir, pero pudieron ver en la tele la manta que pintaron. Y con toda solvencia moral decían, esa manta la pinté yo. Y otros dijeron, oí esa canción, yo la grabé. Esa es mi voz. Y así. O sea, hay muchas formas de participar. Y ahí está el calendario, va a haber teatro, va a haber conversatorio, va a haber, por supuesto, un acto de protesta, eso es obvio, pero hay otras actividades en las que ustedes pueden estar ahí y su sola presencia va a ser un acto de fortalecimiento del movimiento. Ánimo. Feliz noche entonces. Gracias, Lick. Buenas noches. Adiós. Noche. Feliz fin de semana, feliz noche, buen provecho. Igualmente, adiós.